Bueno, mis profes, bienvenido a otro video para el canal. Hoy vamos a estudiar sobre componente de lectura crítica, el cual pues una compañera lo va a hacer. Recuerde suscribirse, darle like, compartir. Es información muy vital para lo que se viene en el concurso, pues hay que estudiar pues para poder obtener el resultado final, que es pasar. Este año 2026 va a haber concurso, ya la comisión y el ministerio se han articulado y ya hay unas mesas directivas. Lo primero que vamos a ver es la cuestión del manual de funciones cuando esté rodando. Todavía no se alarmen. En febrero, las primeras semanas de febrero en adelante, vamos a tener un cronograma de estudio totalmente gratuito, profes. No hay que pagar absolutamente nada. Si hay grupos cerrados, lo haré, ¿sí? Que son cuando detectamos que hay personas que no comprenden el concurso, no saben nada sobre la docencia, digamos, en este aspecto pedagógico y cosas así. Cosas que habló la Comisión Nacional y que la funcionaria de FECODE, Marta, con el profesor David Tuirán, lo traigo aquí a colación, hablaron de que posiblemente puede haber un concurso con una de las actitudes especiales de uno, puede ser netamente pedagógica, como también puede ser numérica. Entonces tener cuidado con eso y tener mucha paciencia. Dios los bendiga. Ya aquí a continuación la profe ya se va a conectar y vamos a tener una clase muy buena el día de hoy, importantísima para cualquier área y cualquier postulación. Dios los bendiga, mis profes. Recuerda darle like, suscribirse, compartir y seguirme en las redes sociales. Me puedes encontrar también en Facebook, en YouTube, en Instagram y en el canal de WhatsApp. TikTok también estamos. Recuerda suscribirte, darle like, compartir. Dios los bendiga. Y bueno, le vamos a dar paso a mi compañera María Fernanda con comprensión lectora. Buenos días a todos, profes. Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de todos los sábados. Hoy vamos a trabajar el tema de comprensión lectora. ¿Cuál va a ser, pues, como el tema central de hoy? Entender el tema, el título y la idea principal de un texto, que es muy importante, ya que nos va a permitir no solamente entender esos tres componentes, sino que además nos va a permitir también hallar otro tipo de preguntas teniendo la respuesta a otro tipo de preguntas teniendo en cuenta estos tres componentes esenciales de la comprensión lectora de un texto. ¿Listo? Cuando hablamos de comprensión lectora, la comprensión lectora se define como la habilidad para entender, evaluar, utilizar e implicarse con qué, pues con diferentes textos escritos, ¿cierto? Esto nos permite participar en la sociedad, alcanzar las metas propuestas y desarrollar el mayor conocimiento posible. Hablamos de comprensión lectora cuando tenemos un libro, una novela, un relato y comprendemos objetivamente todo aquello que nos relata y nos informa. Hablamos también de una competencia lectora cuando todo lo que hemos comprendido, pues también lo utilizamos en nuestra vida diaria. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que el proceso de comprensión lectora, llegar a comprender diferentes textos, no es una tarea sencilla. Sí, es una cuestión de práctica, de mucha lectura, de tener gramaticalmente muchos conceptos claros, ¿cierto? Como los que vamos a ver el día de hoy. Para reflexionar un poco, amar y leer no admiten imperativo. ¿Qué significa imperativo? Es decir, que no es obligatorio, ¿cierto? Amar y leer no admiten pues ese adjetivo específicamente, no es obligatorio. Yo soy lo que he leído. Leer es como navegar en un mar de conocimiento para no seguir en el pantano de la ignorancia. Toda nuestra vida es un gran relato de un libro en el cual somos los autores. Leer sin reflexionar es como comer sin digerir. La lectura es lo mismo para la mente que el ejercicio para el cuerpo. Aquí yo les aconsejo hacer lecturas, bien sea desde un libro, de forma digital al día, ¿sí? 1 o 2 páginas, 15 minutos, como ustedes lo quieran hacer. Realmente la lectura es muy importante, independientemente de que nos vayamos a presentar al examen docente. Vamos a mirar rápidamente la estructura de un texto. Un texto está organizado en 3 niveles distintos, ¿sí? Así es como está planteado. Esos 3 niveles están
como dije, dirigidos al contenido y a la forma de un texto. Tenemos el primero, que es la microestructura, que estamos hablando de nivel local del texto. Aquí, que incluye los signos de puntuación que nosotros ya conocemos, ¿cierto? Los conectores lógicos, que ya esa clase lo tuvimos. Los conectores ya saben ustedes que es una parte fundamental para poder entender un texto, ¿sí? Los diferentes tipos de conectores. Aquí también incluyen las ideas principales y secundarias que se dan en cada uno de los párrafos. Esto está dirigido hacia el contenido, como lo vemos en la diapositiva. La macroestructura y la superestructura están localizadas ya a un nivel más general, a un nivel más global del texto. ¿Qué incluye la macroestructura? Pues obviamente el tema y el título, ¿sí? Llegar a comprender, a nosotros poder diferir, inferir toda esa información que nos brinda el texto. Entonces ahí está el tema y el título, y en la superestructura pues tenemos las tipologías textuales y la silueta textual. ¿Cómo va dirigida esta parte? Pues obviamente la superestructura va dirigida ya más hacia la forma del texto. ¿Listo? Por ejemplo, si nosotros ya conocemos el texto expositivo, ¿verdad? Ya sabemos que el texto expositivo es aquel que informa, ¿sí? Su superestructura, ¿cuál es? Una introducción en la cual el autor plantea el tema, hace un desarrollo y al final realiza una conclusión. Ahí ya tenemos la tipología textual de este texto. ¿Sí? Y tenemos también una silueta. ¿Qué es la silueta? Para que podamos entender un poco mejor esto, es aquella que organiza la información con diferentes variantes. ¿Sí? Dentro de un texto voy a encontrar varias variantes. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, complementar ese texto expositivo con una noticia, ¿cierto? Con una infografía, que también hacen parte de los textos expositivos. La silueta textual es una superestructura particular, pero ambas, ojo, la tipología textual y la silueta hacen parte de ¿qué? De la forma del texto. ¿Para qué nos sirve esta teoría? Pues para analizar los diferentes niveles y así aplicarlos adecuadamente en las preguntas. Por ejemplo, que salen en el examen con nuestros estudiantes, ¿cierto? En este caso, cuando nosotros trabajamos con los estudiantes, no le podemos decir simplemente al estudiante, vaya, lea un texto, lo oraliza y listo. No, lo ideal es que nosotros lo orientemos a reconocer lo que él está leyendo, que identifique cada uno de estos componentes y que obviamente lo relacione. ¿Listo? Vamos a mirar acá cómo se relacionan estos tres componentes, tema, título e idea principal. Nosotros acá vemos una jerarquización, ¿cierto? Miramos que el tema, dentro del tema va incluido ¿qué? El título, y dentro del título va incluido ¿qué? La idea principal. Es decir, yo voy de más a menos, o como ustedes lo quieran llamar, voy de menos, ¿sí? A más. La idea principal debe estar contenida dentro del título y por tanto el título debe estar contenido dentro del tema. Ya nosotros vamos a mirar cómo hallar cada uno de ellos y cómo es que esta obviamente se relaciona, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve esta relación? Pues nos sirve mucho a la hora de hablar de comprensión lectora, ya que si encontramos el tema como primer paso, este nos va a llevar a ¿qué? Al título, ¿cierto? La idea principal, entonces recordemos, engloba absolutamente todo, ya que ¿qué? Abarca toda la información, ¿sí? Esto es una inclusión, una va incluida dentro del otro. Eso pues a través de ¿qué? De una jerarquía. ¿Listo? Ya estos conceptos que tenemos acá ya lo vamos a ver detalladamente en cada una de las diapositivas. Vamos a mirar acá el tema, ¿sí? El tema de un texto. No podemos confundir con título porque son dos cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos del tema, es el asunto, ¿sí? O la idea general del cual el autor habla en todo el texto. ¿Sí? Es decir, lo que se quiere dar a conocer a grosso modo. ¿Sí? Aquí el autor no va a entrar en detalle con el tema, no, el tema siempre lo vamos a encontrar, sus características obviamente dentro de todo el texto, en cada uno de esos párrafos, en cada una de esas ideas. Lo que les digo, aquí no entramos en detalles, no voy a reconocer características, no, solamente el tema es general.
¿Cuáles son las características del tema? Esto es muy importante porque a través de estas características y a través de dos estrategias nosotros vamos a encontrar de forma adecuada el tema de un texto. Recuerden que en el examen, por ejemplo, a nosotros muchas veces en la mayoría de los textos que se nos presentan no nos dan el título, no nos dan el tema, sí, pues como ahí visible, no, el tema es algo que yo tengo que inferir, que tengo que deducir a través de la lectura que yo haga del texto. Entonces, características, el tema no entra en detalles, muchas veces está que expresado, mírenlo ustedes acá en el título. El título, ustedes saben, va que incluido en el tema. Entonces, si a nosotros nos brindan un título dentro de un texto, ahí tenemos que tener en cuenta que en ese título ya está el tema. Alguna de esas palabras es el tema. No niega ni afirma ningún tipo de información. Engloba al texto, ¿cierto? Sintetizando ¿qué? Las ideas principales y secundarias. Importante acá, el tema es aquel que presenta una frase nominal, profes. ¿Qué es una frase nominal? Pues es aquel que está compuesto por un sustantivo y un artículo. Vamos a mirar un ejemplo. ¿Sí? La educación virtual. Ese es un tema, ¿cierto? La educación virtual. Si yo estoy hablando de educación virtual, pues estoy observando que la, ¿cierto? Es el artículo y educación es el sustantivo. Entonces, todo tema debe tener esa frase nominal, un sustantivo y un artículo. Es decir, si a mí me presentan un verbo, ¿cierto? Dentro del tema como posible respuesta me presentan una frase que tenga incluido un verbo, no hay que marcar esa opción, profes, porque el tema no tiene verbo. Lo que les digo, si en la pregunta del examen nos dicen cuál es el tema central del texto, ¿cierto? Debemos recordar que el tema habla de qué, de un asunto general, no especifica nada, el tema se menciona con qué, pues con una frase nominal, es decir, sustantivo y artículo, y que nunca va a poseer verbo dentro de esa opción de respuesta, ¿sí? Un truco, y es que el tema lo vamos a encontrar siempre en todas las partes del texto, ¿listo? Entonces no nos podemos olvidar de estas características. Vamos a mirar dos estrategias importantes, ¿sí? Para identificar el tema. Una de esas estrategias, ¿cuál va a ser? El rastreo, ¿cierto? ¿Qué es el rastreo dentro del texto cuando yo lo estoy leyendo? Es la repetición léxica. ¿Qué nos permite la repetición léxica? Nos permite examinar el texto y rastrear cuál es la palabra que más se repite en cada párrafo. Cuando yo hago ese rastreo, ¿cierto? Ahí yo me voy a dar cuenta cuál es la palabra que más se repite. Al yo identificar esa palabra que más se repite, yo ya tengo prácticamente mi tema asegurado, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Vamos a leer acá este texto, ¿sí? Ustedes pausen el video en la casa y tómense el tiempo y van a leer este texto rápidamente. Aquí nos pregunta en la parte derecha, ¿cuál es el tema del texto? ¿Sí? ¿Cuál es ese tema? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar. Ya sabemos que no tiene verbo, que es una frase nominal, que es a grosso modo, ¿cierto? El asunto no entra en detalles, ¿sí? Y que vamos a aplicar el rastreo. Vamos a mirar cuál es la palabra que más se repite dentro del texto. Vamos a mirar la respuesta, ¿cierto? El texto 1, obviamente acá nos pregunta cuál es el término que más se repite dentro del texto. Yo acá se los he señalado, ¿sí? Ustedes ya hicieron la lectura en la casa. Miren ustedes, en el primer párrafo, la tuberculosis, ¿cierto? En el segundo párrafo, vuelve y nos menciona la tuberculosis, ¿cierto? Y también en este segundo párrafo nos dice, ¿cierto? Que el bacilo afecta a los pulmones. ¿Qué nos decía acá la primera línea? En el primer párrafo decía que fue descubierta por Robert Koch y que le dio el nombre al bacilo, ¿sí? Era como inicialmente se llamaba la tuberculosis. Entonces, si nosotros estamos atentos ahí, aquí se nos presenta nuevamente la palabra. Miren, en el cuarto párrafo, ¿qué nos dice? El bacilo, obviamente, Microbacterium tuberculosis, vuelve y se nos repite la palabra. Y como resultado, obviamente, ya nos habla de una manera indirecta la enfermedad, ¿sí? ¿A qué enfermedad nos está hablando? Pues obviamente a la tuberculosis.
Recuerden que no todo el tiempo nos va a aparecer la palabra literal, ¿cierto? Tuberculosis, tuberculosis. No, nosotros a través de la lectura, de esa comprensión que hagamos y que estemos concentraditos, nos vamos a dar cuenta que dentro del texto, a través de otros referentes, pues se nos va a mostrar la palabra. Estos se llaman referentes, la enfermedad, el bacilo, pero ¿a dónde nos conducen? A la tuberculosis. Entonces, ¿cuál es el término que más se repite? La tuberculosis. Uno podría decir, ¿la tuberculosis tiene verbo? No, aquí ya esta palabra me está dando que la regla principal, porque es como una regla, ¿cierto? Me está dando la frase nominal. Miren ustedes acá, un sustantivo, un adjetivo, perdón, ¿cierto? Y un sustantivo, ¿sí? Un artículo y un sustantivo. Claro, que yo diga de pronto y complemente la tuberculosis con otra palabra, sí, porque voy a organizar mi título, es otra cosa, porque no solamente puede quedar la tuberculosis, no, aquí simplemente hallamos el tema, ¿cierto? ¿Tiene frase nominal? Claro que sí. Entonces, ahí vamos, profes. Sigamos por acá. ¿Cuál es la estrategia número 2? Después de yo hacer ese rastreo e identificar cuál es la palabra que más se repite, yo me voy a hacer una pregunta. ¿De qué se trata el texto? ¿O sobre qué habla el texto? Son preguntas que yo tengo que hacerle al texto, ¿sí? Estas preguntas nos van a ayudar a encontrar el tema. A veces podemos llegar a confundirnos, ¿sí? De pronto de que se repitan una o dos palabras. Sí, porque puede pasar, pero entonces cuando nos pase eso, uno dice de qué trata el texto, ya uno aterriza de forma general la estrategia, ¿sí? Si utilizamos estas dos estrategias, el rastreo y la pregunta que hacemos sobre el texto, podemos identificar el tema de manera sencilla, teniendo en cuenta que las características ya mencionadas, que tiene que tener una frase nominal, que no tiene un verbo, que no entra en detalles, ¿cierto? Que no afirma ni niega absolutamente nada. Uno se pregunta, ¿de qué se trata este texto? Sí, es un texto realmente muy sencillo, pero ¿de qué se trata el texto? Sí, se trata de eso, de la tuberculosis. Aquí de pronto no nos están contrarrestando información con otra enfermedad, no, aquí nos están hablando de la tuberculosis y en los diferentes párrafos nos dan datos, sí, que vamos complementando que la información. Entonces, ¿de qué se trata el texto? La segunda estrategia, de la tuberculosis. ¿Listo? Mírenlo por acá. Entonces, ¿de qué me habla el texto? De la tuberculosis, y así lo encontramos a través, pues, de los diferentes párrafos, ¿ok? Vamos a mirar algo que está relacionado. Eso ya hay, hasta aquí queda la parte, obviamente, del tema, ¿sí? No es complicado, profe. Aprendernos las características y aplicar las dos estrategias, principalmente el rastreo. Cuando yo hago el rastreo y aplico las características ya mencionadas, yo ya tengo el tema, ¿sí? Ahí yo ya no me puedo confundir. Si yo ya sé que me están hablando de la tuberculosis y en las posibles respuestas me quieren confundir de pronto metiéndome información, no, la tuberculosis de pronto y los fármacos que en ese momento no funcionaron, no, aquí simplemente me están ampliando información, pero el tema viene a ser la tuberculosis, para que no nos dejemos confundir. ¿Qué son los subtemas dentro pues como de todo este componente? Los subtemas son los que expresan diferentes aspectos del tema que se pueden extraer de cada párrafo. Engloban ¿qué? Ideas principales y secundarias, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo les señalé rápidamente acá los subtemas. Aquí nos mencionan varios. Ya sabemos que es la tuberculosis, ¿cierto? Pero aquí nos hablan del descubrimiento. Aquí nos hablan de una causa, como de una consecuencia de los daños que puede llegar a tener uno en la enfermedad. Miren, en los dos párrafos tengo dos subtemas. En el tercer párrafo nos habla de cómo se contagia y cómo afecta. Sí, ahí tengo dos subtemas, sí, ya estas vienen que hacer obviamente ideas principales, esos referentes que me complementan la información. En el tercer párrafo ya no habla de los fármacos, si funcionaron, no funcionaron, ¿cierto? Después de muchos estudios, aquí tengo otro subtema. Y por último nos habla ya del carácter de epidemia que tuvo. ¿Por qué? Porque murieron 200 millones de enfermos, más de 70 millones de muertos hasta el 2020. Entonces acá ya nos dan cifras. Esto es otro subtema. ¿Para qué? Pues para que seguramente cerrar
o concluir la información del tema. ¿Listo? Entonces esos son los subtemas que los vemos reflejados en cada párrafo. ¿A través de qué? Pues de las ideas principales y secundarias. Ya nosotros vamos a tener una sesión donde ya entremos a trabajar pues estas ideas principales y secundarias, pero pues no es complicado, profesor. Vamos a mirar el título, ¿cierto? El título, obviamente, acá que nos dice, es aquel que precisa. Ya el título entra a precisar, ¿cierto? ¿Y qué pasa acá? Que engloba y contiene el tema para darlo a conocer de manera que explícita. Recuerde que lo explícito es aquel que yo extraigo del texto, que yo lo veo ahí. ¿Qué es lo implícito? Cuando yo no tengo que inferirlo, yo no lo encuentro dentro del texto, sino que a través del análisis yo tengo que deducirlo e inferirlo. Eso es implícito, ¿listo? Pero acá nos está hablando de que el tema, ¿cierto? Está en dónde. En el título, siempre tiene que estar en el título, esa palabrita que nosotros encontremos con esas características debe estar en el título y siempre se nos va a presentar de forma explícita. El título, ¿qué pasa, profes? Tampoco tiene verbo, porque es una frase nominal y es aquel que está compuesta por un sustantivo y un artículo. Contiene de manera explícita la idea principal, así como el tema, ¿sí? Y es sintetizador, es decir, que es breve y esencial. Acá cuando nos dice que por qué precisa, porque el título me va a dar el rótulo donde yo podré identificar que el todo del texto. ¿Y por qué engloba? Porque el título acoge, ¿cierto? Tiene todo aquello de lo que se trata el texto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una librería, ¿qué es lo que nosotros observamos de ese libro? Pues su portada, ¿cierto? Sabemos que la portada tiene el título de ese libro y sin necesidad nosotros de no leer, de no haber leído ese libro, sin echarle una ojeada, por así decirlo, ese título ¿qué me va a permitir? Inferir, me va a permitir pensar, deducir cuáles son los componentes que seguramente ese libro, ese texto me va a hablar. ¿Listo? Entonces, eso vamos pasa a nosotros acá a cómo identificar el título del texto. Sí, una preguntita que yo les dejo por acá. Podemos decir que a menudo la frase del título adopta esta fórmula. Sí, vamos a mirar esta formulita. Palabra secundaria, ¿cierto? Un nexo, ¿sí? Acá vemos un nexo o enlace, como ustedes lo quieran llamar, y la palabra principal. Yo acá les he puesto un ejemplo, la angustia ante la muerte, ¿sí? ¿Qué vamos a mirar acá o qué tenemos que saber? Sabemos que la palabra principal, ¿cierto? Esta palabra principal que es la muerte, contiene que el tema, ¿sí? Seguramente nosotros al leer este texto nos vamos a dar cuenta de que la palabra que más se repite, ¿sí? De la que habla ese texto es el tema. Entonces miren ustedes cómo nosotros debemos de incluir esa palabra que encontramos en el rastreo, tenemos que incluirla en ¿dónde? En el título, y esa es la palabra principal. Entonces por eso dice acá que contiene el tema. La angustia contiene que la idea principal, seguramente en ese texto, al yo leerlo, sí, me voy a dar cuenta que su idea principal, sí, se resume en que en esta angustia, porque yo tengo que extraer esa palabrita de la idea que principal, que se viene a convertir en la palabra secundaria, y la uno mediante un nexo o enlace, que en este caso es el antes, ¿sí? Nosotros, ¿cómo identificamos esta palabra secundaria, profes? Dijimos que el título, ¿cierto? El título debe contener que el tema, es lo primero que nosotros tenemos que hacer, hallar el tema, ¿cierto? Entonces, el título contiene el tema y la idea principal. Miren ustedes acá. Entonces, esa palabra secundaria viene a ser esa palabra que sintetice todo lo expresado en la idea principal. Aquí yo ya tengo la mitad del título asegurado, ¿cierto? Uno dice, bueno, pero la palabra principal, ¿de dónde sale? La palabra principal sale del tema, profes, de ese rastreo, de esa pregunta que yo me hago, ¿cómo, de qué me está hablando el texto? Cierto, seguramente en ese texto dice, o la palabra que más yo rastreé fue la muerte. Miren, aquí tenemos un artículo y tenemos, cierto, el sustantivo. Entonces, contiene el tema. ¿Y el nexo qué es? Pues lo que les decía ahorita, es un enlace que relaciona a esos dos términos. Al observar este ejemplo, yo les pregunto, ¿de qué creen ustedes que
se va a hablar en el texto? ¿De la angustia o de la muerte? Respóndanse ustedes allá en casita, ¿cierto? En este caso, ¿qué observamos? Obviamente que la palabra angustia es el referente de lo que el autor siente ante la muerte, que la muerte ya sabemos que es el tema, ¿cierto?, del cual nos va a hablar el autor. La fórmula, obviamente, profes, puede variar. Lo importante es que ya tenemos los elementos, ¿sí? Uno puede decir, bueno, primero usted puede crear su título. En las opciones de respuesta puede estar de pronto primero la palabra principal con ese nexo y posteriormente la secundaria. Sí, pero pues esta fórmula personalmente a mí me ha ayudado mucho para ese tipo de casos, incluso a veces por coherencia y como por estética. Al aplicar la fórmula se ve súper chévere y queda bien el título, como para que lo tengan en cuenta, pero recuerden que puede variar. En todo ejercicio de comprensión debemos encontrar primero que, recuerden, el tema, ¿cierto? Lo pregunten o no lo pregunten, profe, en el título. Cuando nosotros leamos ese texto que se nos presenta en el examen, hagamos el rastreo, ¿cierto? Identifiquemos esa palabra y preguntémonos de qué nos está hablando. Respondamos esas dos preguntas, ¿listo? Teniendo en cuenta las características. Recuerden que también el título tiene características, se presenta como frase nominal, no tiene verbo, ¿cierto? Este sí ya precisa, obviamente, lo que contiene el tema para darlo a conocer de forma, pues, obviamente, explícita, es decir, que se pueda mirar dentro del texto, ¿ok? Yo incluso les pregunto, si yo les dijera, nosotros acá en el tema de la tuberculosis, se los voy a dejar acá, en el tema de la tuberculosis nosotros hallamos el tema, dijimos que era la tuberculosis. Si yo les digo a través de esta fórmula, creen el título de este texto, ¿sí? Lean y extraigan una idea a modo global, ¿sí? A una idea principal a modo global, extraiganla rápidamente del texto. A esa idea principal, usted sáquele la palabra, esa palabra que me lleve, que sintetice esa idea principal, póngale un enlace y haga el ejercicio de hacer lo que acabamos de explicar acá y de aplicar la fórmula, a ver cómo le queda. Uno podría decir, por ejemplo, en este caso de la tuberculosis, uno dice, bueno, ya tenemos el tema, entonces debe estar incluido en el título. La tuberculosis y sus generalidades, por ejemplo. ¿Puede ser un título? Claro que sí. La tuberculosis y, sus referentes a nivel global, por ejemplo, ¿sí? O la tuberculosis y sus referentes, ¿sí? Aquí nos están dando diferentes referentes para nosotros hallar diferente información. Puede ser un título, hagan ustedes el ejercicio en casa aplicando ¿qué? La fórmula. Obviamente la palabra principal, ¿cuál viene a ser? ¿Cierto? La tuberculosis, ¿sí? ¿Cuál sería la palabra secundaria que yo extraigo de todo lo que leí del texto? Ahí me están hablando de ciertas generalidades a través de los fármacos, me dicen cómo se contagia, yo puedo decir generalidades, ¿cierto? Y un enlace que puede ser generalidades sobre la tuberculosis, ¿sí? Ahí yo puedo tener un posible título. Obviamente, ¿cuál sería el enlace? Sobre. ¿Cuál sería la palabra secundaria? Generalidades, porque lo extraigo yo como el texto de esa idea principal. Y la palabra secundaria sería la tuberculosis. Entonces, vuelvo y les repito, ¿cómo quedaría ese título para este texto? Quedaría generalidades sobre la tuberculosis. Hagan ustedes el ejercicio en casa, seguramente muchos títulos podrán ser diferentes, pero ustedes pues ya ahí se van evaluando. ¿Listo? Formas que de pronto nos preguntan a nosotros por el título dentro del examen, ¿cierto? En las diferentes evaluaciones como a modo general. Nos pueden preguntar cuál es el título del texto, el título adecuado para el texto es, cuál sería el mejor título para el texto. El siguiente texto podría titularse ¿qué título expresa mejor lo leído? ¿Listo? Entonces, como para que ahí lo tengan en cuenta. Estrategias para identificar el título, ¿sí? Acá nosotros tenemos un texto, ¿sí? Vamos a mirar, a leer rápidamente, pongan ustedes de la misma forma en pausa el video y vamos a tomarnos un minutico y medio para leer este texto y poder obviamente hacer que el primer paso. ¿Cuál era el primer paso? Pues encontrar el tema. Vamos a rastrear
cuál es la palabra que más se nos repite en este texto y de qué nos habla el texto como primera medida. ¿Listo? Entonces vamos a leer esta parte. Ya habiendo leído nosotros el texto, ¿cuál es el tema? Uno se pregunta, ¿cuál es el tema del que nos habla este texto? Pues aquí yo se los he señalado, nos hablan del argumentum de la misericordia, ¿cierto? Esto es en latín, pero lo vamos a pasar el español. El argumento de la misericordia. Mírenlo ustedes, aquí lo tenemos en el primer párrafo, ¿cierto? En el segundo párrafo ya nos está hablando no directamente con la palabra de forma explícita, sino que ya lo hace de forma implícita, como empleando la palabra el género de recursos, porque dentro del texto me dice eso, que eso es un género de recursos que utilizan los abogados. Sí, entonces miren, en el segundo párrafo se nos presenta con esa palabra y en el tercer párrafo vuelve y se nos repite la palabra, el argumento de la misericordia. Entonces, haciendo ese rastreo, ¿sí? Y teniendo en cuenta las características de que es no tiene verbo y que es una frase nominal, ¿cuál es el tema? El argumento, ¿cierto?, de la misericordia. Recordemos que este es un término netamente del derecho, ¿sí? ¿Qué nos piden acá? Pues encontrar el título. Entonces, ¿qué hacemos? Primero encontrar el tema, ¿sí? Y posteriormente, ahora que ya leímos, ¿cierto? Vamos a extraer rápidamente cuál es la idea principal. A uno normalmente en el colegio le enseñan que la idea principal siempre está en las tres, en el primer párrafo, ¿sí? Y lastimosamente no es así. La idea principal de un texto normalmente yo la tengo que inferir, la tengo que deducir, colegir, como usted lo quiera llamar. Yo tengo que extraer de lo que he leído esa idea principal general del texto, ¿cierto? Eso como primera medida, pues para nosotros poder encontrar el título. En todo ejercicio de comprensión, recuerden que esto es lo primero que debemos hacer, ya que aseguro el resto de la información. Esta va a llegar solita. Sí, si yo aplico el rastreo, obviamente me voy a dar cuenta, lo que les decía, pues voy a encontrar cuál es la palabra que más se repite en el texto. Si observo cada uno de los párrafos, termino de leer, sí, encontrando la idea principal, pues ya podemos asegurar, por así decirlo, la mitad del título, ¿sí? Vamos a mirar acá. Acá en el primer párrafo nos habla de que el argumento de la misericordia es la falacia, ¿sí? La falacia, ¿qué es? Es la falsedad que se comete, ¿para qué? Para apelar a la piedad, ¿sí? En el jurado, cuando nosotros queremos aplicar ese recurso a cierto tipo de casos, ¿sí? De personas que van a ser juzgadas, ¿cuál es como el eje central de que lo que queremos es apelar a la piedad, ¿cierto? ¿En qué? Pues en los miembros del jurado. En el segundo párrafo, ¿de qué me está hablando? Este párrafo nos dice que un famoso abogado utilizaba muy bien el argumento de la misericordia, ¿sí? Recordemos que está obviamente en latín. ¿Y qué es lo que él quería? Pues obviamente a través del caso, del ejemplo que se nos expone acá, pues es lo que quería, era despertar la piedad en el jurado, tratar de despertar esa piedad. ¿Para qué? Pues para que a su acusado lo sancionaran, digámoslo así, o su veredicto fuera que él era inocente a través del recurso. ¿Qué nos dice el tercer párrafo? Que obviamente acá nos ponen incluso la palabra, que a veces es utilizado de forma que ridícula, ¿sí? Ya que un joven poco sensato acude a este argumento, este personaje mata a sus padres y a través del recurso, ¿cuál es la base de lo que él sustenta este recurso? Pues de que mató a los padres porque era huérfano. Entonces aquí nos dan las tres caras, ¿sí? O dos caras de la moneda importante. En el primer párrafo, recordemos que nos está diciendo qué es la falacia y qué quiere lograr en el jurado, ¿sí? Entonces ahí ya nosotros tenemos un análisis del texto. Habiendo analizado esto, ¿cuál es el título para este texto? Yo les pregunto, no me está pidiendo el tema, ¿cierto? Ni la idea principal, pero ustedes ya saben que estos son los elementos esenciales para encontrar el título. Haciendo el rastreo, ¿cuál es la palabra que más se repite, profe? Pues ya lo dijimos, el argumento de la misericordia. Sí, ahora vamos, de acuerdo a lo que leímos, vamos a extraer, sí,
esa idea principal, ¿cierto? ¿Cuál es esa idea principal? Yo acá les he mencionado como las ideas secundarias de cada párrafo. Por ejemplo, acá nos dice que es una falsedad que se comete cuando se apela a la piedad para conseguir que se acepte una determinada conclusión. Acá nos mencionan el otro ejemplo, Glenderrow era un criminalista que utilizaba este género del recurso, pues para que obviamente al final dieran como inocente a la persona que él estaba, a Thomas Kidd, que fue un funcionario que él pues apeló a través de ese recurso para que fuera inocente. Y por último pues nos dan el ejemplo de cómo de forma insensata o ridícula se aplica. Entonces yo acá se los mencioné. Teniendo esto en cuenta, que nos habla aquí de la piedad, de Thomas Kidd, nos hablan del argumento de la misericordia, obviamente, ¿cuál sería esa idea principal, ¿sí?, que yo puedo ubicar dentro del texto? Ya dijimos también que es importante hallar, ¿cierto?, el tema para poder nosotros encontrar el título. Si yo les pregunto cuál es la idea central de todo el texto, ¿cierto? ¿Cuál de las tres usted marcaría? Aquí lo que yo les decía, identificamos tres ideas, pero seguramente no podríamos marcar las tres. ¿Cómo se extrae a través de esas primeras líneas que yo les acabo de subrayar dentro del texto? ¿Sí? ¿Cómo yo extraería esa información? ¿Sí? ¿Cómo se extrae la idea central? Tenemos que hacer una generalización, es decir, inducir la idea principal con base a las tres ideas identificadas en cada uno de los párrafos. ¿Cuál sería la idea que vamos a inferir? Podríamos decir, ustedes háganlo allá en casa, si quieren pongan en pausa el video. Sí, pero ¿qué podríamos decir respecto a este texto? Podríamos decir que el argumento de la misericordia es una falsedad muy usada por los abogados para despertar la piedad en el jurado y lograr sus objetivos. Ahí, para mí, o como a mozo grosso, yo les brindo esta idea principal. ¿Qué observamos? Que es una idea que sintetiza obviamente las tres que yo les acabo de subrayar y creamos ya la idea principal. Sí, entonces vuelvo y les repito, ¿cuál sería la idea principal de este texto? Sería la siguiente: el argumento de la misericordia es una falsedad muy usada por los abogados para despertar la piedad en el jurado y lograr sus objetivos. Ahora sí, resumiendo nuestro tema, ¿cierto? Es el argumento, pues ya sabemos que el tema es el argumento de la misericordia. ¿Cuál es la idea principal? Pues que el argumento de la misericordia es una falsedad que utilizan los abogados para despertar la piedad y lograr en el jurado y lograr sus objetivos. Estos dos datos que me van a permitir llegar al título, profe, ¿cierto? Ya que el título, recuerden ustedes, según la fórmula, tiene que sintetizar el tema y la idea principal. Entonces, ¿cuál sería nuestro posible título? ¿Sí? Teniendo en cuenta esta fórmula, respondiendo a esta fórmula, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro posible título? Pausen el video, tómense en el tiempo, analicen la fórmula según lo que ya hemos trabajado y ustedes van a realizar, de acuerdo a ese tema que ya tenemos de este texto y esa idea principal, ustedes van a formular la fórmula, van a extraer de esa idea principal que ya tenemos una palabra que sintetice todo, que se va a convertir en la palabra secundaria, le van a poner un nexo y la palabra principal que ya la tienen, que es el argumento de la misericordia. Esa palabra no puede faltar dentro del título porque es la que contiene ¿qué? El tema. Entonces pausen el video y ustedes lo hacen en la casita. Yo acá les voy a colocar un ejemplo, ¿cierto? Ya dijimos, recordemos que tema y título se expresan ¿qué? Como frase nominal, ¿sí? Pero la idea principal, ¿qué pasa con la idea principal? A diferencia de esta, se expresa como oración. Entonces, esa es la primera diferencia, profes. Recordemos, título y tema y título se presentan como frase nominal, pero la frase principal, de acuerdo a lo que ya leímos, ya es una oración completa. Ahí ya tenemos verbo, adjetivos, complementos, referentes, es una oración. Listo, que contiene sustantivos, adjetivos y demás. Entonces, esas son las diferencias.
Las ideas secundarias dentro del texto nos van a ayudar a explicar, a ejemplificar, a ampliar pues la idea principal. Eso por un lado para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces acá, no nos vamos a adelantar porque ya vamos acá a hablar de la idea principal. Entonces, ¿cuál podría ser el ejemplo ante este texto que yo les pido acá que ustedes saquen un título teniendo en cuenta esta fórmula? El título tiene que contener, ¿qué? La palabra, el argumento de la misericordia. Sí, ¿por qué? Porque es el tema. Recuerden que el título tiene que tener el tema, ¿cierto? El tema tiene que estar ahí presente. Y no lo podemos cambiar. La misericordia, podría decir a uno, el argumento y la palabra misericordia se la pueden, por así decirlo, extraer. No, la palabra, el argumento o argumento de la misericordia debe de estar completa, debe de estar presente, porque pueden cometer ese error de que pueden colocar alguno de las dos y no estaría bien. ¿Qué nos dice por acá? El argumento de la misericordia, pues ya tenemos tema, el tema y la idea principal. Recordemos que estamos, ¿qué? Pues en la fórmula. Vamos a mirar acá. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que yo tengo acá. ¿Cuál puede ser un posible título? Implicancia del argumento de la misericordia, ¿cierto? Implicancia sería ¿qué? La palabra secundaria, esa palabra que yo extraje de esa idea principal, ¿cierto? Implicancias, ¿sí? Sobre el argumento de la misericordia. En este caso, sobre vendría a ser el nexo y obviamente argumento de la misericordia vendría a ser ¿qué? La palabra principal. Recuerden que tiene que estar completa. Otro ejemplo que yo les puedo poner acá, aplicación del argumento de la misericordia. Sí, puede ser otro posible título más sencillo, usos del argumento de la misericordia. El del viene a ser el nexo porque me conecta las dos palabras. Ustedes pueden utilizar o encontrarán muchos ejemplos, es válido, la idea es que apliquen pues como todo lo que hemos visto. ¿Sí? Recuerden que el título también se presenta en forma nominal, al igual que el tema. Vamos a mirar la idea principal. Sí, la idea principal es una oración que expone el contenido más importante sobre el tema del texto. ¿Sí? Aquí se expresa en una oración, obviamente tiene sujeto, predicado, ¿cierto? También contiene frase nominal porque puede tener un sustantivo, tiene adjetivo, tiene sujeto, predicado, ¿cierto? Y obviamente esos elementos hace que se convierta en una oración, ¿sí? Es la idea base de la cual se desprenden las ideas secundarias que nos ofrece el texto. Es una idea general, ¿cierto? No entra en análisis lo que sacamos o como sintetizamos nosotros, por ejemplo, la idea principal del anterior texto. No entra en análisis, ¿cierto? Ni formula ejemplos u otras especificaciones. La idea principal no hace eso, profes. Contiene la información más importante que se abarca en el tema, ¿sí? Recuerden que ese tema nosotros ya lo tenemos identificado. Para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Las ideas secundarias dentro del texto nos van a ayudar a ¿qué? Pues a explicar, a ejemplificar, a ampliar ¿qué? La idea principal. Aquí también tenemos que jugar y tener presente mucho los conectores, profe. Recuerden que si dentro del texto se me presenta un conector copulativo, que ya vimos esa clase, me está sumando información, ¿cierto? Eso se convierte ¿qué? En una idea secundaria, porque me está sumando, porque me está seguramente ejemplificando, explicando otra información. Eso ya la convierte en una idea secundaria. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver pues cuál es la relación que hay entre el título y la idea principal. Es lo más relevante, ¿cierto? La idea principal es lo más relevante, lo principal, lo esencial del texto, ¿sí? Es un requisito de la idea principal tener ya identificado el tema, y es que también recuerden que tiene un verbo y se presenta en forma de oración esa idea. Esas oraciones enunciativas pueden afirmar o pueden negar algo. ¿Listo? Se puede presentar al inicio, en la mitad o al final del texto la idea principal. Recuerden ustedes que la idea principal a veces puede estar explícita dentro de un texto. Puede que nos presenten un enunciado y que de las 3 o 4
posibles respuestas estén escritas dentro del texto. Ahí nosotros ya tenemos que simplemente analizar y escoger la opción correcta porque nos están dando, quiere decir que la idea principal está explícita. Pero si nos dan unas posibles respuestas que no están escritas dentro del texto, que están de modo general, ¿qué significa eso? Que yo tengo que inferir, profes, que yo tengo que leer, que yo tengo que inferir tal cual como lo hicimos con el argumento de la misericordia y analizar esas posibles respuestas y sacar la opción correcta. ¿Listo? Tenemos que deducir muchas veces la idea principal porque no todo el tiempo está contenida de manera explícita, explicada dentro del texto. Relación entre el título y la idea principal, ¿cierto? ¿Qué nos dice acá? Recuerden, la idea principal de un texto puede expresarse, ¿cierto?, a manera de título, ¿sí? El título contiene de manera explícita la idea principal. Vamos a mirar acá los siguientes ejemplos. Acá tenemos dos cuadros. Vamos a leer primero la idea principal y luego vamos a mirar los posibles títulos que yo les tengo acá. Dice, José Carlos Mariátegui analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. Esa es la idea principal de ese texto. Al yo sintetizar esa idea principal, ¿cierto? Y la voy a pasar a título, ¿cómo me quedaría? José Carlos Mariátegui y su visión socialista del Perú. Ahí yo ya tengo ese título para esa idea principal, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? José Carlos Mariátegui. Aquí está el tema, seguramente en ese texto, el tema del cual me están hablando es de José Carlos Mariátegui, ¿cierto? Y al yo pasar esta idea principal, pues acá la estoy conectando. Miren ustedes acá el "y", me da la oportunidad, ¿cierto?, el enlace para yo mirar su visión socialista del Perú. Sigamos por acá. La Revolución Cubana ha logrado combatir efectivamente el analfabetismo, ¿sí? ¿Cuál sería un posible título? Logros educativos de la Revolución Cubana. ¿Cuál es el tema de este texto? La Revolución Cubana. Y miren ustedes, está en la idea principal y por tanto debe estar en el título. Miren, logros educativos viene a ser esa palabra secundaria que yo extraigo de dónde. Mírenlo acá, de la idea principal, ¿cierto? De sería el enlace y la Revolución Cubana, que es el tema. ¿Listo? La leucemia vamos a mirar otra idea principal. La leucemia es una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leucocitos en la sangre. Esa es una idea principal. ¿Cómo yo la paso a título? La leucemia y sus características, ¿cierto? Aquí ya miren ustedes, se me presenta el tema, ¿cuál es? La leucemia, aparece obviamente de primeras, no es como la fórmula que vimos, pero no importa, entonces aparece de primera la leucemia y sería el enlace, sus características, ¿sí? Ahí tenemos obviamente esa palabra secundaria que les traigo de dónde, de todo esto que me están diciendo acá. Seguimos, la solidaridad exige que nos comprometamos con los problemas que afectan la existencia de los demás. La solidaridad viene a ser el tema, por tanto está en dónde, en la idea principal que yo extraigo, que yo tomo del texto y por tanto esto donde se ve reflejado en el título. ¿Cómo quedaría el título? La naturaleza de la solidaridad. Aquí sí se nos cumple la fórmula, por ejemplo, la naturaleza, esta palabra que yo tengo aquí es lo que yo extraigo de todo esto que me están diciendo acá. De viene a ser el enlace y la solidaridad, que es el tema. El tema siempre tiene que estar en la idea principal y por tanto en el título, según la fórmula. Vamos a mirar acá. Einstein, a partir de la teoría de la relatividad, estableció nuevas leyes. La idea principal. ¿Contiene el tema? Claro que sí. ¿Cuál es el tema? Einstein y la teoría de la relatividad. Ese es el tema de ese texto. ¿Cómo yo lo paso a título? Einstein y la importancia científica de la teoría de la relatividad. Miren ustedes acá, yo como tengo
el tema dentro del título. ¿Por qué? Porque también está presente en la idea principal. Claro que yo ya lo complemente con otras palabras porque son importantes dentro de lo que yo estoy desarrollando en el texto, pues es esencial. ¿Listo, profes? Vamos a mirar el texto 3. En este texto vamos a tomar, acá nos preguntan, ¿cuál es la idea principal del texto? Ustedes van a pausar el video, se van a tomar un tiempo para leer el texto, un minutico. Yo acá les he subrayado, ¿sí? Esto es un solo párrafo. Dentro del párrafo les he subrayado varias ideas para que ustedes lo tengan en cuenta y se las he puesto en negritas. Entonces vamos a pausar el video y vamos a extraer cuál es la idea principal de ese texto. Listo. Acá yo les voy a dar unas posibles opciones. Tengo como organizadita las preguntas. ¿Cuál de los siguientes enunciados resume mejor el texto? ¿Sí? Antes de ir para acá, vamos a mirar una cosa. Aquí tenemos un texto obviamente interesante que nos habla del amor propio, ¿cierto? El amor hacia uno mismo. Entonces, ¿cuál es la idea principal? ¿Cierto? Para nosotros poder identificar esa idea principal ya tuvimos que haber hecho un rastreo, profes, recuerden, y tenemos que tener seguramente ya el tema, ¿sí? Para nosotros poder organizar el título. De las alternativas que me da el texto, ¿cuál sería la principal? La idea principal. ¿Cuál de los siguientes enunciados resume mejor el texto? Vamos a mirar. Dice, A, es una virtud que yo ame a los demás y a mí mismo. B, comprender al otro es una virtud humana. C, si yo amo a los demás, resulta que no puedo amarme a mí mismo. D, yo debo amar, respetar, comprender siempre a mí mismo. El amor a sí mismo implica amar a los demás. Vamos a mirar las opciones de respuesta. A nos dice que es una virtud que yo ame a los demás y a mí mismo. Pues, profe, no me dice eso, ¿sí? Ya que en el texto me estaría afirmando, pues obviamente lo contrario. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Pues el texto no me dice eso. Lo que me está diciendo el texto es que hay una contradicción entre amar al otro como a mí mismo. Entonces la A no es una opción de respuesta, ¿sí? Vamos a mirar. Obviamente acá, sin irnos muy lejos, la respuesta correcta es la opción E. El amor a sí mismo implica amar a los demás, ¿sí? Teniendo en cuenta ya esta respuesta, ya sabemos que el enunciado que mejor resume el texto, teniendo en cuenta esa idea principal, yo les voy a preguntar, ¿cuál sería el título? Sí, el título es tiene que tener frase nominal, no tiene verbo, ¿cierto? Resume el texto, está incluido dentro de la idea principal, sí. Entonces, ¿cuál sería el título que expresa mejor lo leído? Recuerden que el título tendría que tener el tema y un resumen, esa palabrita que sintetiza que es la idea principal. Yo acá tengo como una posible respuesta, ustedes podrán tener otra, por ejemplo, el amor a mí mismo y sus implicaciones en los demás. Puede ser un posible título para esa lectura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá estoy expresando obviamente la sintetización de esa idea principal y prácticamente yo ya tengo el tema. Acá nos dice el asunto sobre el cual versa el texto. ¿Cuál es el asunto? Recuerden que asunto y tema es lo mismo. Nos puede aparecer el asunto, ya sabemos que nos está hablando del tema. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el asunto que nos habla acá? Pues obviamente, profe, el asunto es el amor a sí mismo. Ese es el tema. Miren ustedes cómo está presente en las tres. Entonces, si vamos de abajo hacia arriba, ¿cuál es el tema? El amor a sí mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el título que mejor se puede expresar? En este caso yo he puesto el amor a mí mismo y sus implicaciones en los demás. ¿Se aplica la fórmula? Claro que aplica la fórmula, claro que tiene el tema. ¿Y cuál es la idea principal que obviamente resume el texto? El amor a sí mismo, miren, ahí está contenida el tema, implica amar a los demás. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos como obviamente las respuestas a las tres. Mire que incluso acá en la opción E, esta idea principal me puede servir a mí como título, claro.
Uno podría decir que así como la idea principal es la E, yo podría decir la E también me sirve como título, profes. El amor a mí mismo, ¿cierto? Ahí tenemos la idea, ¿cierto? Perdón, el tema implica, sería el enlace, amar a los demás, sería obviamente esa palabra secundaria, ¿sí? Entonces también se puede convertir esa idea principal, se puede convertir en un título, claro que sí. ¿Listo?